Algo, sus manos, su piel, es algo impresionante, ¿no? Cómo lo transmite. Tú decías lo del Gato Pardo, sí, es su prestigio, ¿no? Pero yo creo que en películas como esta, como La venganza de Uzana, bueno, como El pajarero de Alcatraz, es donde está a tope, el soberbio, ¿no? Sí, yo creo que en este caso, además, como todos los actores, tiene el pozo del tiempo. No solamente es que ha aprendido mucho, ¿no? sí, Como monta el caballo. Todo lo que se hace en esta película por todos los intérpretes, Miguel destacaba en la presentación pues a Jorge Luque y al otro intérprete de Los Apaches. Es una película en la que se habla muy poco, en la que insisto en que ahí ahora podremos hablar de bastantes miradas esenciales. En lo que se dice muy bien, porque los diálogos de esta película, Alan Sharp dialoga muy bien, son muy esenciales, y todo lo que se hace tiene un sentido un poco en el sentido de lo que decía Eduardo también en la presentación, porque estamos en el desierto, estamos en la frontera, y cualquier gesto es esencial saber que un excremento de caballo lleva 2 días o unas horas, y es esencial saber dónde están los puntos de agua y qué es lo que va a hacer el contrario, ¿no? Y por lo tanto, esta que es una película, Miguel lo decía también en la presentación, muy táctica, muy estrategia, un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez que yo creo que se refleja también en la estructura del guión, porque empieza con una serie de acciones paralelas. Siempre se nos va suministrando, prácticamente los 20 y tantos minutos primeros de la película se nos suministra una cantidad de datos enormes de todo. Se nos dice cómo es la vida en el fuerte, cómo de intrigante es el capitán Gates, que tiene un hermano de su madre, se dice tío, le dice el coronel del destacamento, ¿no? Cómo se envía a alguien pues prácticamente sin ninguna importancia dentro de la guarnición para que lleve una labor peligrosa. Se nos da detalles que quizás en la versión que se ha visto esta noche hay alguna otra versión donde se ve más claramente que Burt Lancaster está casado con una squab india, lo cual da un pozo de veracidad, y un personaje que está justo en medio de las dos civilizaciones, de las dos culturas, porque como todos los pioneros, como todos los exploradores, es alguien que se ha integrado y no se ha integrado, es un solitario, un outsider, lo cual da un pose de individualidad, digamos, pues muy existencial al personaje de Burt Lancaster. Se nos dice también lo corrupto que son los agentes indios y por qué se escapan de la reserva de San Carlos los indios, cómo es que Nitai, en fin, todo el comienzo, incluso las primeras acciones de astucia, ese soldado que acaba de salir del puerto, del fuerte, y con la que repetirán al final, con la cuerda que colocan en mitad del desfiladero, que son astutos. Una de las primeras versiones, esta comienza en Fort Lowell, hay una versión en la que anteriormente se ve a Ulfana sacar los caballos de la reserva muy sigilosamente, sale incluso el agente de la reserva de San Carlos y no los ve en mitad de la noche. Es decir, creo que es un prodigio porque se nos dan muchos elementos estructurales de la acción, pero también muchos elementos físicos de reconocimiento de los personajes y de lo que van a hacer. Y esos 20 primeros minutos significa un caldo de cultivo que después la película va a explotar y va a explorar en todas las direcciones. No, todo eso por supuesto que está, pero yo me refería a que hay veces en que un actor llega a un dominio tan grande de su oficio que en un interior de una cabaña, que ese interior pues lo hemos visto muchas veces en cabañas de John Ford, incluso yo creo que aquí en esta película ha tenido una gran influencia en Kevin Costner en Bailando con Lobos, tiene mucho que ver a veces de planificación. Los indios hablan en apache, pero ¿no? Cuando entra Burt Lancaster y dice, ¿puedo tomar café? ¿Cómo avanza como 1 metro, llega a la cafetera, coge la cafetera y se sirve? No hay duda de que este tipo se ha tomado café así, le gusta el café, toma el café, no se preocupa si hay azúcar, no hay azúcar. Hay una fisicidad en el plano está caliente, lo transmite el cine, está caliente. Y da envidia. En ese momento tú dices, yo me tomaría una tacita del café que se está tomando Burt Lancaster, y con ese mismo pocillo con que lo toma, con esa misma taza. Es algo que los actores llega un momento que pueden transmitir eso, fumar de una manera especial, o como cuando decía Eduardo, cuando va corriendo a caballo, aunque hay unos planos que es el especialista, que evidentemente, pero hay algunos planos cortos, cómo dispara, cómo carga el rifle, la precisión con la que mira para disparar. Yo destacaría en toda la película en general, quitando, como decía Eduardo Torres Dulce, la parte primera donde se explica absolutamente, se dan todas las claves para el desarrollo, para la sobriedad posterior de esa partida de ajedrez, como dice Miguel, casi en el desierto. Pero yo destacaría, por ejemplo, en la interpretación de Burt Lancaster, la sobriedad. La sobriedad donde está concentrado en la medida. Una economía de gestos impresionante. No hay ningún alarde ni de utilizar el Winchester de repente, que hay un plano lejos donde él saca el Winchester, lógicamente, como un hombre experto, como un gran actor acostumbrado a manejar. La persecución que tú decías. Sí, saca, pero muy de lejos, o sea, no hay ningún plano
de estos donde estamos acostumbrados a ver la habilidad con las armas. Un especialista que saca el lo tira y en el aire lo vuelve a coger. Sí, y lo vuelve a coger. Eso, como un gesto mecánico. Incluso cuando al final saca el col, ¿no? Es decir, no hay una exaltación, digamos, de todos los atributos míticos del viejo vaquero, del viejo explorador, del viejo solitario, acostumbrado en ese ambiente. Y luego, desde luego, claro, esa parte de ese final, de cómo se moja el papel de cigarrillo para que es el momento de la muerte, y sobre todo el intercambio de miradas, ¿no? O sea, el diálogo de miradas de Burt Lancaster y de McIntosh y Kenny Tai es, a mí me parece impresionante. Es un diálogo desde el silencio de una profundidad impresionante, ¿no? Incluso cómo se miran cuando se le quita el caballo. Sí, perfecto. No tienen que... Hay esa cosa de decir, bueno, no, sí, tú, no hay duda. No hay ninguna duda. Cómo se pone el otro inmediatamente, coge en la silla y sabe que tiene que ir al trote o al paso del caballo, ¿no? Siempre por un código de gestos, porque a veces que es un movimiento de cabeza, ni siquiera se miran, hacen un movimiento de cabeza en el que están totalmente sintonizados. Yo creo que lo que tú querías decir un poco, claro, esta es una película que no tiene el prestigio como para que se haya publicado su guión, pero yo apostaría que de McIntosh en el guión no se cuenta nada, y que es un personaje creado totalmente por Burt Lancaster, que por el mero hecho de ser Burt Lancaster en ese momento lo convierte en un personaje que es sereno, que es un personaje que es sabio, que es enormemente lacónico, que tiene una idea ya formada sobre el mundo y que está instalado como con una cierta resignación en que las cosas son así. Y yo creo que eso es un elemento que efectivamente es un personaje realmente creado por el actor. No sabemos en realidad casi nada de su vida, tenemos esa pista que efectivamente en algunas copias está muy diluida, no sé si serían copias que hubieran pasado por uno de esos estados del sur donde la miscigenación está prohibida, porque eso a veces ocurre, y que se nota que está casado o que vive con una india. Pero aparte de eso, realmente no sabemos prácticamente nada de él. Intuimos que no está muy bien visto por el comandante del fuerte, que le tiene una cierta manía, que le insiste mucho al joven oficial, oiga, que las operaciones militares, el que está andando es usted. Ahí dice, hará bien en hacer caso a sus consejos sobre los ataques, etcétera, pero en cuanto sean operaciones militares, recordarle. Y es un hombre que está como en una labor como muy accesoria. Yo creo que toda esa especie de dignidad y de dramatismo contenido que tiene el personaje, esa aportación casi física que da Burt Lancaster en ese momento a esa edad. No tiene prácticamente nada que interpretar, lo único que hace es ser el mismo en cierto sentido, ¿no? Hay una secuencia en ese sentido que está muy al comienzo de la película y que sirve para lo que estamos diciendo, y es la secuencia en la que él va a la reserva e intenta sacar información de dos viejos apaches. Es simplemente cómo va sacando los montones de cigarros ante la mirada avariciosa de los apaches, para los cuales fumar probablemente sea algo ya a esas edades absolutamente esencial. Cómo lo coloca adelante, cómo observa uno a otro, y luego el pequeño detalle cuando va a salir, que parece que está utilizando a Kenny Tai de traductor, pero se está enterando, él conoce el apache, se vuelve y dice, y diré también lo de la carne al encargado de la reserva. La manera en que maneja toda esa secuencia, como dice Miguel, es de alguien que no solamente ha construido el personaje con lo que viene en el guión, sino aportando detalles, caracterizaciones, el pozo de toda una carrera. No, es que en ese sentido se une la mirada serena y clásica de Aldrich con la mirada serena y clásica de él, de Burt Lancaster. Y además notas que también de alguna forma él dice, este es un personaje que, aunque como yo tuviera los ojos azules, pero hizo aquel apache con aquella peluca, con Jim Peters y tal, porque el personaje suyo sería el que hizo John McIntyre, el equivalente del que hacía en Apache. John McIntyre sería el de ahora, pero han pasado por su rostro muchas películas, muchos años, y entonces hay una asimilación y un escepticismo y un estoicismo, y eso lo tiene muy bien. Y sobre todo, dices tú, Miguel, y es cierto, es un personaje que está, que es. No tengo que pegarme con nadie, no hay alardes de ningún tipo, pero hay una especie de serenidad, de majestuosidad que transmite. Y dice, con este tipo vas bien, hay que cruzar el desfiladero o el desierto y darle caso porque parece ser que no se precipita, nunca se pone nervioso. No discute, incluso cuando el teniente
Yo he dicho lo que tenía que decir. Eso lo repite varias veces, sí. O le dice, esto no es cristiano, le dice, tiene usted razón, no es cristiano. Él no se excita realmente, dice lo que tenía que decir. Se lo toma con mucha calma y eso con mucha calma. Insiste, es decir, le repite varias veces, aquí el que cometa un error tendrá que enterrar a alguien. Eso es una cosa que se lo mete en la cabeza. Y luego el propio personaje, en la secuencia de la cabaña en la que tortura metiéndole de manera horrible el rabo del perro, ese sentido macabro del humor, o el sentido apache del humor extraño, que no sé, es extraño, del pionero, esa secuencia en la que él está dentro de la cabaña, que se ha ocupado en buscar la Biblia familiar, y que reconstruye una familia, parece como si él no tuviera raíces y estuviera reconstruyendo esa enorme Biblia, probablemente holandesa, protestante, en la que está y en la que habla con el teniente, pues acaba que el personaje no es nada lineal, que no es un personaje del que sabemos poco, evidentemente, pero que a lo largo de la película vamos a saber algo más, y que está aportando continuamente, sea de la forma en que fuma, en que mira, en que dispara el rifle, o en que habla o aconseja al teniente, retirándose siempre que aparece la autoridad del teniente. Me parece que es difícil encontrar. Yo creo que es la más prodigiosa de las interpretaciones de Lancaster, porque es el personaje quizás más difícil todavía que el del gato pardo, con el que, por cierto, tiene también un cierto aspecto gatopardesco en su aspecto, Lancaster. Pero me parece que este es un trabajo mucho más difícil, más concentrado y mucho más matizado que el del gato pardo, que es extraordinario. Por otra manera, de otra forma. Pero él, cuando dice algo, tiene la sensación de que ha acertado. Por ejemplo, hay una secuencia para mí que está llevada por Aldrich en Mano Maestra, que es cuando va la madre y el chico en el carromato y aparecen los indios, y entonces este se vuelve y le pega un tiro en la frente, luego coge al chico, a él lo matan, él se pega el tiro antes de eso, y entonces va Lancaster después